Mil gracias por acompañarnos. Seguimos en este cumplimiento del escenario democrático en el país, donde hemos invitado a las cabezas en cada uno de los partidos candidatos al Senado de la República. Y hoy de verdad nos complace mucho saludar al doctor Jorge Enrique Robledo, senador de la República, candidato por el Polo Democrático, que junto con Hassan, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Julio, un verdadero placer como siempre estar en este formato y en estas entrevistas. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Senador, muchas gracias por estar aquí. Julio, mil gracias por su hospitalidad. A Hassan también mis saludos a sus televidentes. Muy bien, vamos a entrar en materia y vamos a comenzar inicialmente preguntando un poco, usted que ha recorrido el país, que ha estado en cada uno de los rincones del territorio, ¿cómo ve ese país? ¿Cómo lo comienza a reflejar en lo que la gente le dice? He recorrido realmente mucho el país, digamos desde septiembre acá, no sé, creo que son por lo menos 100 poblaciones las que puedo haber visitado y este año mucho. Y siento dos cosas, Julio y Hassan. La primera, hay una resistencia muy grande ciudadana hacia la clase política. O sea, uno lo siente de mil maneras, se lo expresan de mil maneras, le cuentan historias. La gente no les quiere votar a sus viejos, llamemos senadores y representantes. Hay una resistencia. Blanco, ¿no? Sí, eso, el voto en blanco es un poco una expresión de eso. En las zonas rurales, ni se diga, todo lo del paro causó una conmoción inmensa, porque además los campesinos y los empresarios agrícolas dicen, pero es que ¿dónde estaban nuestros congresistas cuando nos estaban pues masacrando en las carreteras? Un poco pues en ese sentido. Y un poco en relación con lo anterior, siento un gran cariño hacia mí, que es una cosa que realmente me produce incluso emoción, la amabilidad, el cariño, etcétera, pero también hacia el Polo, no es solo hacia el senador Robledo. Además los otros compañeros míos de bancada me dicen lo mismo, lo de Clara López también se recibe con mucha simpatía. Entonces vamos a ver qué va a pasar el 9 de marzo, porque hay un fenómeno moviéndose, este fenómeno de la inconformidad y esto, bueno, y falta ver, porque también es verdad que la clase política es una clase que maneja unos poderes económicos y logísticos enormes. Entonces digamos que hay como una lucha entre el voto libre y el voto amarrado. Eso es un poco lo que va a pasar el 9 de marzo. Mire que eso que usted menciona es bien importante, el tema de la oposición, porque el Polo lleva haciendo oposición en el gobierno pasado y lo ha hecho en este también, y de reelegirse pues seguirá en oposición. ¿Cómo es ese balance? ¿Se puede hacer oposición en Colombia, senador? Pues se hace en medio de grandes dificultades, pero se hace, porque finalmente la oposición es más un propósito de persona y de partido. Nosotros, yo he venido explicando, no podemos hacer cosa distinta que estar en la oposición, porque si mi pensamiento es por completo antagónico con el del presidente Juan Manuel Santos, pues yo no puedo votarle sus leyes, así quisiera, no puedo porque sería traicionarme a mí mismo. Y eso, digamos, nos da la fuerza para actuar, pero es muy difícil, la hostilidad es muy grande, pero bueno, también es verdad que estoy sintiendo mayor como comprensión de la gente. O sea, es distinto ahora que hace unos años. La gente está entendiendo, bueno, que la oposición es parte de la vida, como es parte de la vida del gobierno, y nos miran con más tranquilidad. ¿De alguna manera hay menos hostilidad ahora frente al Polo Democrático? Sí, yo creo que es evidente que el Polo está como en un segundo aire, como un recuperando terrenos muy grandes. Bueno, porque además la oposición a Santos es muy grande, y eso también se expresa. El país no quiere reelegir a Juan Manuel Santos. Puede que hasta lo logren, pero lo van a tener que lograr casi que a la brava. O sea, como a punta de plata, de mermelada, de contratos, a trancazos, y falta ver. Yo soy optimista en que va a haber segunda vuelta, y somos nosotros optimistas que con Clara López o incluso otro candidato podría suceder, terminara derrotando a Juan Manuel Santos, porque definitivamente el país responsabiliza, y con razón, a Juan Manuel Santos de la pobreza, el hambre, la falta de salud, de educación, la quiebra del agro, de la industria, y bueno, y no quieren que esto se repita. Pero, senador, ¿hay garantías para la oposición hoy? Pues no, muy a medias. O sea, imagínense, Julio, por ejemplo, cosas como este escándalo de las chuzadas, pues ahí ya algún medio lo dijo, ahí estamos los del Polo. Entonces, ¿cómo puede haber garantías en ese sentido? Eso es una actitud tremendamente hostil. Lo que hizo el ministro de Agricultura conmigo es una barbaridad. Es que coger una chuzada ilegal e intentar masacrarme en los medios de comunicación, también con actos ilegales. Lo que hizo Juan Manuel Santos contra mí y con el ministro del Interior, ¿se acuerdan? Con los paros del año pasado, pues digamos que... Y además también digamos una cosa, no todos los medios, pero uno percibe mucho oficialismo en los medios, mucho santismo en los medios, es una cosa que medio emborracha. Asesinaron a un concejal nuestro en el Cauca hace como un mes, y eso son cosas que mandan mensajes muy complicados. Usted es un senador que goza literalmente de gran prestigio, no solamente en la opinión pública, en el Congreso. Eso lo ha mantenido vigente en sus propuestas, en su manera de hacer oposición. Frente a este gobierno, los ministros de Agricultura a usted le tiemblan.
El embajador en Washington, Urrutia, fue descabezado por una denuncia suya particular en el tema de baldíos y tierra. ¿Cómo ve el tema del agro en Colombia? No, la crisis agraria es pavorosa. El sufrimiento agrario es de unas proporciones inauditas. Yo estuve ayer, les comentaba, en Nariño, pues unas reuniones con campesinos, muy grandes por cierto, pero lo que se expresa es el sufrimiento, además uno lo lee en la cara de la gente. Es que los precios, digamos una carga de papa, que son 2 bultos de papa, 30.000 pesos, 40.000 pesos, eso no cabe en la cabeza de nadie, 2 bultos así de grandes, y hay que ver los costos de los insumos. Lo del café, el nivel de sufrimiento es muy grande. Yo recorrí ahora empezando el año todo el antiguo Caldas y también lo que siento es una crisis muy grande. La situación de la leche es dramática, también dramáticamente mala. Los ingenios azucareros, mire usted, estamos hablando de empresas enormes y están en graves aprietos. El año pasado entraron cerca de 400.000 toneladas de azúcar a Colombia. O sea, la situación del agro es muy mala, y este TLC que acaban de, o el que están tramitando, la Alianza del Pacífico, ese es un TLC, le cambian el nombre como le van a cambiar el nombre a las EPS de vivos, ¿sí? Pero eso va a ser catastrófico, tan catastrófico que la propia SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia, que es la agremiación de los empresarios mayores del agro, lo que ha dicho esto es un horror, y se negó a acompañarlos y mantuvo una posición firme, porque en los detalles que ellos ya tienen queda claro que va a ser malísimo. El tema de los cafeteros, que tanta discusión ha tenido en los últimos días, hay unas promesas, hay unos compromisos. ¿Hacia dónde marcha esta situación con el tema de uno de los productos más importantes para el país? Pues digamos que la situación el año pasado era dramáticamente mala, incluso con los subsidios que se ganaron, que fueron muy importantes. Pero de todos modos los costos de producción seguían siendo superiores a los precios de venta, que es al final lo que determina la suerte de un negocio. Los insumos son carísimos, la energía, el transporte, bueno, muchas cosas. En este año se está sintiendo un pequeño respiro porque el precio internacional ha subido y porque hay algo de devaluación de la moneda. Sin embargo, yo diría que apenas, yo diría que todavía no están ni siquiera en el punto de equilibrio muchos de ellos, y la crisis está allí. Y por eso sigue siendo muy importante mantener el PIC, el subsidio que se ganó con los paros del año pasado. Pero hay un problema estructural, Julio, de fondo. O sea, este es un sector que arrastra, digamos, una debilidad estructural muy complicada, que aun cuando haya tiempos un poquito mejores, pueden no ser suficientes para que la gente logre recuperar el aire. Otro tema que usted aborda mucho, del cual es un conocedor y evidentemente sobre el cual trabaja permanentemente, es el tema minero, el tren minero en Colombia. ¿Cómo ha visto lo que está pasando con la Drummond, el papel que están jugando realmente el Estado en control de licencias ambientales y qué pasa con estas multinacionales y el tren minero en Colombia? Yo diría esto, Hassan. En el caso de la gran minería, que es la de las transnacionales, la actitud del Estado colombiano yo diría que no puede ser peor, porque es una actitud de alcahuetería, de permitir manejos ambientales terriblemente negativos, maltratos laborales graves, no pagan los impuestos que deberían pagar, no pagan las regalías que deberían pagar. Eso se puede demostrar de 1000 maneras. Pero hay una cosa que en algo está compensando, es que la nación colombiana, el país, se ha venido como apropiando del tema. Entonces apareció una figura que no está en la ley, pero que existe en la práctica, que se llama la social. Entonces la gente, por ejemplo, el haber parado el cargue en Ciénaga, ese cargue ilegal de Drummond, lo paran es porque el país reacciona, porque la decisión del gobierno era dejar que se pasaran la ley por la faja. Entonces ahí, digamos, hay una cierta compensación, digamos. Ahora, hay un problema muy grave en la minería, que es el maltrato a los pequeños y medianos mineros, a los que tratan como si fueran criminales, mafiosos, no sé qué, y eso no es verdad. Y como en todos los negocios puede haber uno que otro delincuente, como puede haber en la medicina o en los bancos o en donde sea, y allí no se avanza y no se resuelve el problema, y les están aplicando unas normas durísimas, y resulta que ahí estamos hablando de decenas de miles de personas, y municipios como Caucasia, para poner un ejemplo, y todo el Bajo Cauca antioqueño, donde me decía a mí un cura párroco, me decía: doctor, sin minería no hay economía. Y ahí está metida la minería ilegal también. Sí, pero esa es otra parte. Yo eso es lo que quiero enfatizar. Ahí, claro, no puede haber un mafioso o alguien que lave dinero en minería, pero eso también sucede en la banca y en el comercio y en todas partes. Entonces, ¿qué es lo grave que han hecho? Que con el pretexto de perseguir a esos ilegales, le caen a los informales como si fueran criminales, y no lo son. Ese negocio de la minería informal es tan viejo, viene desde la colonia, la república. O sea, gente que ha estado toda la vida allí
y ellos mineros, padres mineros, abuelos mineros, y el gobierno ha maltratado eso en proporciones muy grandes y el país, la opinión pública, no entiende bien el fenómeno. Yo lo quiero llevar al escenario económico ya un poco más extendido, porque quiero hablar de esas propuestas que seguramente usted va a llevar al Congreso. Quiero que me hable del empleo en el país. ¿Cómo está la situación de empleo en el país? Es malísima porque el gobierno dice que ha disminuido, digamos, la tasa de desempleo abierto. Pero uno mira ya la estadística en detalle y entonces aquí se inventaron una cosa que se llama empleo doméstico no remunerado, que es que si usted ayuda a tender una cama en la casa ya quedó empleado. Bueno, y entonces ahí hay toda una cosa que discutir de orden técnico. Pero además el gobierno oculta que un porcentaje muy grande de los que ellos cuentan como empleados es la gente de la economía del rebusque, informales y subempleados, que tienen unos empleos que son muy malos. Y entonces cuando el gobierno saca pecho y dice estamos muy bien, pues no es verdad porque está ocultando la mitad de la información y oculta otro. La peor tasa de desempleo formal del continente la tiene Colombia. O sea, ustedes miran en el vecindario la peor de todo el continente. ¿Y la calidad del empleo? Y la calidad es malísima, ¿no? Es rebusque y subempleo en cantidades inmensas y muchos de los que tienen empleo formal son de salario mínimo, que también sabemos que por definición es un salario por completo insuficiente. Y por eso es que el país no sigue a Santos en lo que dice. Yo voy a los actos y cuando le digo a la gente, bueno, ¿y cómo está el problema del desempleo o del empleo? Y todo el mundo salta ahí mismo. O sea, el ciudadano, los colombianos no le creen a Santos el cuento de que el empleo está bien, porque claro, lo están viviendo en carne propia. ¿Pero usted llevaría una propuesta al Congreso para buscar una alternativa? Pero el punto es este, Julio, que es interesante señalar. Si no hay aparato productivo, no hay empleo. O sea, el empleo, usted no puede crear empleo en el aire, pues sería un absurdo. Yo creo un empleo que no se necesita, eso no tiene relación. Entonces, si uno quiere ver en serio el empleo, lo que tiene que ver es en serio la producción, la economía. Entonces, si usted no tiene industria, si no tiene agro, pues usted se le debilita el comercio y se le debilita todo y el empleo cae en todos los sectores. Ese es el problema de fondo. Entonces, no nos sirve nadie. Entonces todo mi pleito, por ejemplo, con los TLCs y los tratados de libre comercio y estas políticas, en últimas la gente a ratos piensa, pero ¿y el senador Robledo por qué defiende tanto la producción? Porque es que al final lo que estoy defendiendo es el empleo y defendiendo la capacidad de ahorro y los salarios. Y cuando un país tiene buen empleo y tiene mejores salarios, pues la economía funciona mejor porque la gente puede comprar más cosas. Ese es el punto, Julio. Entonces, digamos, el pleito del polo en ese terreno es el pleito de luchar la defensa de la producción y unos mejores salarios, porque unos mejores salarios generan más capacidad de compra y las empresas pueden vender más y si venden más necesitan más empleados y si tienen más empleados habrá más quien compre y se crea lo que llaman los economistas un círculo virtuoso. Este es un debate bien interesante, pero seguro que es así como lo entendemos en el polo. Mire, este gobierno se vendió bajo la figura de un gobierno transformador, grandes reformas. En el Congreso, por supuesto, la mayoría de esas reformas se quedaron ahí. Ya hemos hablado un poco del tema económico. Cuénteme cómo vio lo de salud. ¿Cómo ve ese tema tan fundamental para el país? Porque la ley estatutaria que se aprobó es malísima, es una ley pro EPS, es una ley que mantiene el negocio y la intermediación financiera de las EPS y que golpeó duro la tutela. Y esta ordinaria que están tramitando, la otra está en la Corte Constitucional, pero esta que están tramitando es malísima también. Ahora, ¿cuál es la parte grave? Que el gobierno actúa con un alma de politiquero que yo rechazo. Ellos tenían los votos con que aprobar la reforma el semestre pasado, entonces no la aprueban porque les dio miedo la reacción de las batas blancas, los médicos, las enfermeras y todo el mundo, pero ahí están como agazapados esperando que pase la elección y entonces sacarla y aprobarla. Ahora, falta ver porque yo creo que desde que empiecen las sesiones del Congreso se va a venir otra vez un movimiento de oposición supremamente grande. El país quiere es que se acaben las EPS, es que eso no funciona. Pues eso le funciona a las EPS y a los compadres políticos amigos de las EPS, pero al país eso no le funciona. Entonces vamos a ver qué va a terminar pasando, pero depende mucho, no tanto del Congreso, porque ellos tienen los votos y recordemos que el nuevo Congreso solo posesiona el 20 de julio. El punto es si la presión ciudadana les va a lograr algo parecido a lo que pasó con la reforma a la justicia. Ustedes se acuerdan que la aprobaron, pero después tuvieron, o sea, al final no pudieron porque la gente no los dejó. Y debo preguntarle pegado de eso el tema de los medicamentos. Se está hablando de hacer intercambios, mejorar, bajar el precio de medicamentos. ¿Eso también desde el Congreso se podría hacer algo? Sí, pero el problema es este, Julio, que es el problema de fondo. ¿Quién es la mayoría en el Congreso? Esta es una insistencia que en esta campaña estoy haciendo. En Colombia hay una especie de locura, digo yo, una esquizofrenia, que consiste en que la gente el domingo vota mal y quiere que el lunes la gobiernen bien.
y eso no se puede. O sea, si las mayorías vuelven a ser Juan Manueles, y yo estoy diciendo Juan Manuel es todo el establecimiento, presidente, la unidad nacional, sí, toda esa cosa que hay allí, exactamente. Si son ellos la mayoría en el Congreso, pues las cosas seguirán iguales, porque ellos están comprometidos con las políticas del libre comercio, el consenso de Washington, y no van a modificar las cosas. O sea, los países solo cambian cuando los pueblos cambian su manera de pensar y se deciden a nombrar, a elegir como gobernantes a gente distinta de la que han venido eligiendo. De otra manera, aquí nos vamos a quedar como un corcho en un remolino por los siglos de los... Pero mire, usted menciona algo interesante. Ve opciones, el Polo tiene candidata propia. Ustedes son una fuerza en oposición. A las alianzas, y le doy partidos nuevos, por ejemplo, Alianza Verde. ¿Le gusta esa alianza? ¿Serían capaces ustedes, donde hay un sector de progresistas con el cual el Polo tuvo divisiones, de llegar a hacer alianzas a futuro? Tenemos inmensas diferencias con ellos. Esto lo digo pues en tono cordial, pero pues con toda responsabilidad, ¿no? Yo no veo cómo acordarse, ¿cierto?, con quienes hasta hace 15 días eran santistas y con quienes van a tener seguramente como su candidato a la presidencia al doctor Peñalosa. Es que Peñalosa es un hombre del establecimiento, es un hombre, digamos, de todas las ideas del libre comercio y del neoliberalismo. Entonces, ¿cuáles serían los puntos de coincidencia? Yo no tengo pleitos personales en política, Hassan y creo que uno puede hacer acuerdos. El problema es que uno sí más o menos puede saber con quién puede coincidir y con quién no puede coincidir. ¿Con y quién en sí? ese caso, ¿Con quién sí, por ejemplo? Sí, falta ver con quiénes, porque aquí hay una cosa que se va a volver la prueba ácida. Seguramente Santos va a estar en la segunda vuelta, pues sería muy raro que no. Y entonces hay una cierta tendencia, y el gobierno la está auspiciando, para que la izquierda termine de santista de alguna manera. O sea, quieren volver a la izquierda o a parte de la izquierda, convertirlos en garzones, digo yo, ¿cierto? Hacer el curso de los garzones. Y por supuesto en el Polo, pues, digamos, a eso no le jalamos, porque es que nos quieren volver santistas con el cuento del proceso de paz, y nosotros somos partidarios del proceso de paz, obvio, claro, y estamos de acuerdo. O sea, si mañana desaparecen varios miles de fusiles de Colombia, eso va a ser bueno, y en eso no tenemos dudas, pero volverse santista ya es otra cosa, porque es que volverse santista es volverse partidario de las EPS, de los TLCs, del desempleo, de la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un pleito grande que seguramente, échenle ojo, porque seguramente va a tener desarrollos en las próximas semanas. ¿Usted se molestó cuando la izquierda fue a hablar con el presidente del Palacio de Nariño? No, lo que hicimos fue advertir, y fue Clara López quien lo hizo, fue dejar claro que el Polo no había sido invitado, porque hubo medios que dijeron que porque un congresista del Polo había estado, era que el Polo había sido como invitado. Partido. Exacto, y resulta que el Polo es un partido con estructura, con estatutos, con congreso, con presidenta, con de todo, y entonces lo que hizo Clara fue dejar claro que el Polo no había estado en esa reunión, y que en ese sentido cero, digamos, no, bueno, es más, ni sabemos qué pasó en esa reunión, porque hubo un pacto de confidencialidad, ¿cierto? Pero habría sido importante para ustedes estar ahí. No le digo que se hubiera gustado, seguramente no, sí lo sé, pero digamos que pues habría que ver para qué era la reunión. Sí, o sea, el Polo se ha reunido en otras ocasiones, Clara López se ha reunido en otras ocasiones con Santos, y digamos que un partido puede reunirse con el presidente, pero también si se cumplen ciertos requisitos, cuál es el momento, cuál es el tema. Por ejemplo, si el tema es buscar el respaldo para Santos en la primera o en la segunda vuelta, pues ese es un tema que a nosotros no nos interesa bajo ninguna consideración. ¿Cómo explica usted lo que está pasando a nivel de encuestas? Y me refiero, lo mencionábamos al inicio, lo que está pasando con el voto en blanco, con los indecisos en Colombia. Usted decía, hay personas que van a votar el domingo y quieren que el lunes haya unos resultados y no se dan cuenta que votaron mal. ¿Cómo explica usted lo que está pasando en ese sentido en el país? A ver, digamos esto. ¿Es una crisis de partidos? O sea, hay una especie de rabia, pienso yo, contra la situación del país, y entonces se busca quién es el responsable, y en eso quién es el responsable pues hay confusiones o hay claridades. Entonces, por ejemplo, cuando la gente no quiere la reelección de Santos y a Santos le va tan mal en las encuestas, yo pienso que en ese momento la gente acierta, porque la verdad es que Santos es responsable en proporciones inmensas del desastre nacional. Pero cuando alguna gente dice solución voto en blanco, yo creo que esa es una idea contraria a lo que esa misma gente quisiera, porque es evidente que el voto en blanco, dígase
dígase lo que se diga, por ejemplo, le haría un daño inmenso a todos quienes no tenemos voto cautivo, voto de clientela, voto amarrado. El voto en blanco solo puede avanzar en el mundo del voto de opinión, o sea que sería, digamos, favorable a Santos, así no lo quieran los que lo promueven. Eso dicen los especialistas. Pero además, si ganara el voto en blanco la votación de Congreso, pues las elecciones se repetirían con los mismos candidatos anteriores. No es cierto que si el 9 de marzo gana el voto en blanco, todo el mundo tiene que cambiarlos. No, no es verdad, eso no es cierto. Votarían todos los mismos de la Unidad Nacional, estarían allí, pero sí se corre un riesgo grande. Es que si el voto en blanco es muy fuerte en las elecciones del 9 de marzo, podría suceder que los partidos menos fuertes no pasáramos el umbral. Y si no pasamos el umbral, ¿qué quiere decir? Que en la elección siguiente se repite la votación con los mismos de la Unidad Nacional, pero sin los otros partidos. O sea que la Unidad Nacional sacaría todos los congresistas, Santos sacaría todos los congresistas, y eso sería, a mi juicio, pues un desastre. Pero además yo pienso que contrario a lo que muchos de los del voto en blanco quisieran que sucediera, porque yo no creo que el voto en blanco esté organizado pensando en atacar a quienes somos el voto de opinión. Pero lo que pasa es que también digamos esto, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. A veces la gente toma decisiones pensando en un resultado y resulta que el resultado es al revés. Si usted me lo permite, Hassan, hablemos de los otros candidatos. Álvaro Uribe Vélez, Óscar Iván Zuluaga. No, pues inmensas divergencias con él, pues todos sabemos que nosotros estuvimos 8 años en la oposición Hoy en día les dicen que están un poco de acuerdo en ciertas cosas, ¿no? En el sentido en que digamos ellos se le están haciendo una oposición, pues el Centro Democrático al presidente Santos, pero digamos que es de signo bien diferente al nuestro, eso yo creo que es clarísimo. Es más, en lo único que podríamos coincidir nosotros con Santos, que es en el proceso de paz, ellos no coinciden en eso con Santos. Entonces ahí digamos que se mantiene una diferencia muy grande. No, para hacer rápidas las cuentas con todos ellos. Y Marta Lucía Ramírez, le voy a preguntar por ella también. Pongamos en términos de apellidos, Zuluaga, Ramírez, Peñalosa, pues los vemos como personas con las que tenemos todas las descomunales diferencias que hemos tenido con este y con el anterior gobierno, particularmente en los temas económicos y sociales y políticos también, pues son muy, muy grandes las diferencias. En este momento, pensando en las banderas que tiene usted, porque es cabeza Senado, es decir, es una curul supremamente importante para el polo, ¿cuál es el punto que usted dice, mire, este es el tema que yo quiero tratar apenas se siente el Congreso a legislar en la próxima legislatura? No, son tantas las cosas, Hassan, por ejemplo. Pues falta ver qué pasa, porque como saltan liebres, pero por ejemplo este tema, la Alianza del Pacífico, ya estoy seguro que llego a tocarlo. Voy a mirar otra cosa con detenimiento, a eso le han sacado el cuerpo. ¿Cuántas son las casas gratis entregadas? Esta es la hora en que no he podido saber. Me lo oculta el Ministerio de Vivienda, me lo oculta Fidu Bogotá, y aprovecho para decirlo al Grupo Aval, entréguenme la información. ¿Cómo es posible que yo les pregunto cuántas casas gratis han pagado a 31 de diciembre y se niegan a darme el dato? Pero ¿cuál es el crimen de preguntar eso? Yo soy senador y además cualquier colombiano. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que están falsificadas las cifras que anunciaron el año pasado. Entonces, si me dan esa cifra, desenmascaro al ministro de Vivienda como una persona que no ha sido veraz en la información, y demuestro que Santos y Vargas Lleras, cuando el año pasado ofrecieron 100.000 viviendas gratis a 31 de diciembre, no cumplieron. Pero aquí yo quiero insistir, es muy grave que a un senador de la República, el Grupo Aval, me niegue una información de recursos públicos que está manejando el Grupo Aval. No son privados, son públicos. Además es una pregunta, simplemente es ¿cuántas casas han pagado? Pero ¿qué misterio tiene decir eso? Entonces que digan las que quieran decir. ¿Eso los organismos de control podrían verificar? No, claro, y me voy a los organismos de control. Yo no quisiera, pero es que esto es inaudito. Les pedí esa información desde el 27 de diciembre. Y me contestaban estos días diciendo que el secreto bancario o no sé qué vaina les prohibía dar esa información, que sean serios. Están no haciendo campaña, entonces, en su opinión, digamos... No, claro, ayudándole al gobierno nacional, pero eso es indebido. Porque yo entiendo que, claro, la gente tiene derecho a ser partidario del que quiera, pero hay unas cosas mínimas de la ley y del respeto a los congresistas y del derecho del ciudadano a informarse que no se debería manejar de esta manera, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Y con esto también quiero mirarlo un poco más ampliado, senador, de la izquierda en Colombia. Y se lo pregunto por el caso de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá. El tema fundamental de si la izquierda con Gustavo Petro ha perdido una consolidación o si por el contrario se ve que ha ganado.
Pues a ver, recordemos que Gustavo Petro pues no es del Polo, ni fue elegido con nuestro respaldo, ni está gobernando con nuestros puntos de vista. Ahora, ¿cómo afectarán los sucesos pues de Bogotá, la revocatoria, las decisiones del procurador? Pues no sabemos, porque entre otras cosas no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Ahora, yo espero que con independencia de lo que suceda, quienes queremos un cambio profundo del país, y ahí voy a decir esto, Hassan, yo no estoy hablando solo de la izquierda, yo lo que estoy encontrando es que hay mucho colombiano que coincide conmigo, que coincide con el Polo, y que no se sienten militando en la izquierda, porque entre otras cosas en Colombia, en nombre de la izquierda han sucedido cosas por completo inaceptables. Entonces hay como una... Sí, yo creo que parte de mi avance tiene que ver es con que la gente está diciendo, oiga, pero es que yo no sabía que así pensaban estos colombianos, ¿sí? Entonces, digamos que lo que yo sí tengo mucha confianza es que esta indignación que hay en Colombia va a conducir a que se configuren cosas muy amplias de unidad. Ojalá desde esta campaña, pero de pronto más adelante, de unidad donde estemos todos los que podemos, digamos, definirnos como de izquierda, pero otros muchos colombianos, incluidos sectores muy grandes del empresariado, que están siendo aplastados por el actual modelo económico. Yo eso es lo que estoy sintiendo venir y es un poco lo que expresan mis votaciones. Vamos a ver cómo operan las cosas, porque Colombia es un país donde pasan demasiadas cosas, pero soy optimista en que eso es lo que se viene. Ni preguntarle si estaría de acuerdo con restarle elementos o formas al Procurador General de la Nación. Nosotros pensamos que las leyes, o sea, la Constitución del 91 en eso también quedó mal, y subrayo el también, y las leyes también. Yo creo que o sea, cualquier proceso de este tipo que elimine la doble instancia no es un proceso democrático. Nosotros somos unos convencidos del debido proceso. Presunción de inocencia, debido proceso, son avances de la humanidad. Entonces, si a una persona, y más si es elegido popularmente, le eliminan el debido proceso, y ni siquiera en un proceso judicial, sino un proceso administrativo, de un procurador, este o cualquiera, que sea nombrado por un Congreso que es un instrumento de la política, pues eso crea una distorsión supremamente grande. Entonces nosotros pensamos que habrá que ver cómo se crean las condiciones para modificar, digamos, ese tipo de normas. Yo no voté por el procurador Ordóñez, ustedes lo saben, ni la primera vez ni la segunda, pero aquí hay un problema de normativa que es muy grave. Bueno, y además ya hay el problema de las decisiones del procurador, pues que los abogados tendrán todo el derecho de discutir, y el alcalde de Bogotá y protestar y lo que sea, también pensamos que esos son derechos que hay que respetar, ¿no? Se nos acabó el tiempo, claro, pero un par de preguntas. En las curules, ¿a cuánto aspiran? ¿Cuántos? A todas. A todas. A todas. Una cifra. Sí, pues di una cifra en estos días. Yo aspiro que saquemos unos 10 senadores. O sea, que el Polo se consolide como el partido de la izquierda democrática en Colombia, con una bancada muy eficaz que nos abra camino pues hacia luchas más grandes y transformaciones más profundas en el futuro. No puedo dejar de preguntarle por el tema de las cárceles y el tema de la justicia en el país. ¿Qué hacer ahí? No, lo de las cárceles nos avergüenza ante el mundo, Julio. Es que una cosa es que allí haya presos, bueno, que haya gente que haya delinquido, aun cuando hay muchos que no han delinquido, que no les han terminado el proceso, pero tratarlos como en el medioevo, esas cárceles son como una especie de centros de tortura, eso es inaceptable. Ahora, eso no tiene sino una explicación, ningún gobierno ha querido resolver ese problema, porque por ejemplo el lío del hacinamiento es un problema de una plata, de construir unas cárceles, pero tampoco es una suma imposible. O sea, con un poco de buena voluntad eso se puede resolver, y ni siquiera eso son capaces de resolver, y de ahí para allá pónganle pues todas las demás cosas. A mí eso me tiene ofendido, el tema de las cárceles, porque no, es que la civilización tiene que ver con que hay ciertas cosas que no suceden. Así sea el peor delincuente del mundo. Y ojalá la diferencia entre las gentes de bien y los delincuentes es precisamente que las gentes de bien hay cosas que bajo ninguna consideración aceptamos que sucedan. Y lo que decía Julio, nos quedan debiendo la reforma a la justicia, senador. Ah, no, pues eso sí, pero va a ser bien difícil. Porque la verdad también es que en la justicia hay demasiadas cosas que no deberían pasar. Ahí hay un problema complicadísimo, y un problema complicadísimo de resolver, porque además los cruces entre la clase política y la justicia son muy fuertes. O sea, ahí se entrecruzan cantidades de intereses de todo tipo, y entonces cualquier modificación de los asuntos de la justicia es muy difícil, porque la tienen que reformar los mismos que están interesados personalmente en la reforma. ¿Qué es lo que pasa con el sistema electoral? El sistema electoral colombiano es también
asquea. Otro que necesita reforma. Sí, pero claro, no lo reforman porque es que con ese sistema electoral es que ganan quienes nos están gobernando. Entonces, a ellos les parece que el sistema electoral está perfecto, porque si ganan con ese, dirán, bueno, pero ¿para qué lo vamos a cambiar? Entonces, aquí hay unos entrabamientos realmente en el mejor funcionamiento del Estado que están dados porque hay intereses muy poderosos de la clase política, de lo que yo llamo los Juan Manueles, de manera más amplia, en que las cosas se queden como están porque, bueno, ganan con eso. Senador Jorge Enrique Robledo, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado, por este diálogo, haber participado de este escenario democrático y queremos desearles desde luego todos los éxitos del mundo. Un verdadero placer, senador. Gracias por estar. Julio, a ustedes mil gracias, Hassan, lo mismo, y a sus televidentes, que sé que son muchos, mis saludos. Muchas gracias a ustedes, no se vayan porque en segundos hay más información en Cable Noticias, 24 horas de información.